Muy buenas, bendiciones y bienvenidos nuevamente a compartir con nosotros aquí en esta plataforma Fe y Razón 34. Como siempre, la dedicamos para darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que podamos compartir temas bíblicos, históricos, que le den la gloria al Señor. Y hoy nos complace mucho compartir con un gran amigo, una de las personas de los medios en la cual yo valoro y respeto mucho. Siempre es un privilegio poder eh, tener ese acercamiento con el licenciado Guido Rojas, ya sea para una entrevista o para hacer algún estudio bíblico o para debatir nuestras diferencias dentro del marco del respeto como personas que seguimos al Señor y presentamos nuestras posturas siempre teniendo presente que le damos toda la gloria y toda la alabanza a Él. Hoy vamos a debatir un tema interesante, los elementos de la Iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros pues va a plantear, va a presentar defensa de su iglesia, ¿verdad? Y los elementos que entendemos son los elementos adecuados y lo que se tiene que profundizar en cada una de nuestras posiciones y en cada una de nuestras denominaciones. Así que le damos la bienvenida al licenciado Guido Rojas y su tiempo para que se presente de manera formal. Gracias, bendiciones a nuestro amigo Carlos Manuel Veloz, a toda la audiencia de este canal Fe y Razón 34. Bendiciones para todo el pueblo evangélico y el pueblo católico que va a ver esta disertación sobre los rasgos o las características de la Iglesia de Cristo desde ambas posiciones, en este caso la mía como un católico romano y nuestro amigo Carlos Manuel Veloz como un evangélico. De paso también te pido permiso para después poderlo retransmitir en mis redes sociales, que son mi canal de YouTube que se llama Licenciado Guido Rojas, en mi Facebook personal y en mi grupo de debate bíblico y teológico Licenciado Guido Rojas. No siendo más, un cordial saludo aquí desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Gracias. Muy bien. También damos permiso para los hermanos que quieran compartir este debate sin alterar ninguno de los frames que nosotros estemos acá. El video no puede ser alterado. Pueden utilizarlo, pueden hacer análisis tanto para el licenciado y para mí, que estamos abiertos, ¿no?, a que se predique el evangelio y se expongan las diferentes posturas. Pues nosotros estamos plenamente de acuerdo también. Estamos retransmitiendo también desde el canal de Salvador Barragán, ya que él tiene un enlace conectado a el StreamYard del hermano Arnold Portillo y por lo tanto se permite hacer la conexión. Así que un saludo a los hermanos que están conectados a través del canal del hermano Salvador Barragán. Bueno, las reglas del debate, licenciado, vamos a presentar 15 minutos de exposición, de introducción de cada una de nuestras tesis. Luego vamos a presentar una antítesis o una refutación a lo que presentemos en nuestros 15 minutos de introducción y luego vamos a hacernos dos preguntas que van a conllevar también respuestas para refutación también. Cada pregunta se va a formular en no más de 2 minutos, cada respuesta no más de 3 minutos y la contrarrefutación también 3 minutos. Así que ya sin más preámbulo le damos la palabra al licenciado Guido Rojas, que va a comenzar con sus primeros 15 minutos de exposición. Cuando guste, licenciado. Bien, gracias. Si puedes apagar tu micrófono, voy a llevar un cronómetro a manera interna y tanto para mí como para Carlos Manuel Veloz también le avisaría 2 minutos antes y empiezo desde ya. Bueno, un tema importante, se ha debatido mucho sobre el tema de eclesiología, sobre la Iglesia de Cristo y sus rasgos o sus características, de cómo podemos nosotros rastrear o conocer la Iglesia que funda Jesucristo. Bueno, para eso, pues evidentemente que nos vamos a basar en la palabra de Dios, escrita, en este caso especialmente el Nuevo Testamento, y tengo en mis manos esta Biblia que es la Biblia de Estudio de la Herencia Reformada, que es una Biblia de corte presbiteriano de la Reina Valera del año 1960. Una cita bíblica que quiero empezar, que es interesante, se discute mucho, es la perícopa de Mateo 16, 16, 18,
que no va a hacer tanto énfasis sobre el primado de Pedro, sino sobre la estructura gramatical, desde la morfosintaxis, también desde la exégesis, porque es importante este diálogo que tiene Jesucristo con uno de sus apóstoles, que era Simón Pedro, un pescador, Simón Barjona del mar de Galilea, un hombre rudo, un hombre del vulgo, como más adelante se conoce, pero que sobre él y sobre los otros apóstoles Jesucristo va a empezar una empresa, pero es una empresa a nivel apostólico, van a ser ahorita pescadores de hombres. Ante una pregunta que hace Jesucristo a ellos que ya lo venían siguiendo, más o menos algunos eruditos piensan que fue más o menos hacia el año y medio o el primer año del ministerio público de Jesucristo, dice lo siguiente, la palabra de Dios. Respondió Simón y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o sea, el Cristo, o sea, el Mesías, el ungido, el consagrado, aparte de eso, el Hijo del Dios viviente, lo que esperaban los judíos, un Mesías, claro, con una connotación un poco diferente. Jesucristo habla de un reino en el cielo, pero ante esta confesión de fe que hace Jesucristo a estos apóstoles, dice en el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, da a entender que las palabras de Pedro tienen el respaldo de Jesucristo, porque sabemos que Jesucristo es precisamente el verbo, la palabra de Dios que se hace carne. Lo más interesante son el versículo 18 y 19, donde dice la palabra de Dios, y yo también te digo, o sea, la autoridad que da Jesucristo, que tú eres Pedro, sabemos que Pedro, Cefas, como quieran llamarlo, piedra, ¿ve? Y lo más importante, y sobre esta roca, que en las versiones evangélicas aquí aparece el término Petra, con lo cual yo también estoy completamente de acuerdo. Pedro es la primera piedra y Jesucristo es la gran Petra de la iglesia. Edificaré mi iglesia, y nótese bien que es en singular, y es la iglesia de Jesucristo. Primera vez que en los evangelios aparece ese término iglesia, que es asamblea, congregación, reunión de fieles, término griego, eclesia. Y las puertas del Hades o el infierno, o como quieran traducirse la muerte, no prevalecerán contra él o no podrán vencer. O sea, es una promesa de Jesucristo que hace sobre la confesión de fe de este apóstol, es su iglesia, y aún con las debilidades humanas, aún con la traición de Pedro, aún con la negación de los otros apóstoles, con el miedo, la cobardía, con nuestras propias debilidades, va a ser la iglesia de Jesucristo, porque son palabras de vida eterna. Y en el versículo 19 hay algo muy importante, y a ti te daré, otra vez, refiriéndose al mismo apóstol, las llaves del reino de los cielos. Sabemos que llaves es un hebraísmo en señal de autoridad, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Nótese bien que es una iglesia que se va a construir aquí en la tierra, pero que va a tener unas repercusiones a lo largo del caminar de la historia del cristianismo, y también hay una promesa de que el poder del Hades, que representa también al infierno o al mismo mal, la muerte, o sea, ni la muerte podrá vencer a la iglesia. Independientemente, después de que Jesucristo regrese al cielo, cumpla con su misión, independientemente después de la muerte de los apóstoles, porque evidentemente todos tendrían también un final a nivel terrenal, esa iglesia de Jesucristo va a perdurar a través de los tiempos. Ahora, independientemente de la confesión a la cual nosotros pertenezcamos y también a la misma exégesis que nosotros queremos darle de ese texto bíblico, pero son palabras de Jesucristo que están consignadas en este evangelio canónico. Y también decimos que la iglesia es apostólica, porque no solamente esa misma promesa la tiene a nivel individual primero a Pedro, sino a nivel también particular, como aparece en Mateo 18, donde dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Está diciéndole aquí a los otros apóstoles, incluyendo en ese momento a Judas, que después lo traiciona. Y ese hebraísmo atar y desatar, en el contexto de la época, era muy utilizado por los rabinos, porque al fin y al cabo Jesucristo también se le decía como rabino o rabí o raboni en arameo, que quiere decir todo lo que los rabinos dijeran, sus discípulos lo acataban, y todo lo que el rabino no dijera o no quisiera, sus discípulos también evidentemente no lo aceptan. Había diferentes escuelas rabínicas en esa época, entonces era más o menos ese contexto. Aclarando la idea de que Jesucristo es la piedra principal, de que su apóstol Pedro va a ser la primera piedra, de que el poder de la muerte no podrá vencer a su iglesia, de que le da primero poder de llaves a nivel individual a él y a los otros apóstoles en términos generales. Vamos entonces a lo que fue la gran comisión o el llamado que Jesucristo le da a los apóstoles, porque después de estar 3 años con ellos, después de su muerte y su resurrección, Jesucristo va a regresar al cielo. Pero en el mismo evangelio de Mateo, que es el primer evangelio canónico, dice en Mateo 28, 18, 19, también dice la gran comisión. No te se ven y aparece en Biblia evangélica. Dice, y Jesús se acercó y les habló, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. O sea, Jesucristo tiene la potestad en el cielo y la tierra. Funda su iglesia,
con poder de llaves inicialmente al apóstol Pedro, para lo que él ate y desate, también quedará atado y desatado. Necesita entender, pues, en ese mismo sentido, hipérbole del término y en el mismo contexto histórico de que esa iglesia va a tener una función primordial, trascendental. ¿Por qué? Porque a Pedro se le dan las llaves del reino de los cielos, o sea, un reino que se construye aquí en la tierra y se goza en el cielo. Pero para llegar a ese gozo en el cielo es necesario también la predicación de la buena nueva, o ese evangelium, que quiere decir buena noticia. Por eso sigue diciendo el texto en el versículo 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y aquí hay un principio de identificación: bautizarlo, batisein, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está esa gran comisión con la promesa que aparece en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo enseñé, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los mundos, hasta el fin del mundo, o sea, del aión hasta la consumación de los siglos, y termina diciendo amén, que quiere decir así sea. ¿Qué podemos nosotros notar ahí? En primer lugar, escrituralmente hablando, Jesucristo funda una iglesia. Es su voluntad que esa iglesia esté constituida por hombres. Va a tener también la asistencia plena de él con sus palabras. Él mismo va a seguir siendo la cabeza de la iglesia, el guardián de la iglesia. Va a haber una comisión de dar a predicar el evangelio a todas las naciones, con la promesa de que esa iglesia tiene dos características: ni el poder de la muerte podrá vencerla, y esa iglesia tiene que tener una permanencia hasta la consumación de los siglos. Ahora, ahí viene la parte cristológica. Hay también una parte donde entra también la tercera persona de la Trinidad, una asistencia también de manera espiritual del Espíritu Santo, también en palabras de Jesucristo, que aparece en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, que es conocido también como las actas de los apóstoles. En el versículo 8 Jesús dice lo mismo también, discurso final: pero recibiréis ya no solamente las palabras de él, ¿no?, sino también el poder, fuerza, cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, que es también el garante que da a entender que esa iglesia tiene que permanecer, y que aún las debilidades humanas, aún el transcurrir de la historia, nunca podrá dejar de existir. Aparte de eso, el Espíritu Santo van a ser, ya con esa fuerza del Espíritu Santo, que siempre ha actuado porque es un poder divino, serán testigos. El término testigos en griego, mártir, ya de Jesucristo. ¿En dónde? Y aquí empieza: en Jerusalén, donde estaba inicialmente la iglesia, en toda Judea, las coordenadas geográficas, en Samaria y hasta lo último, o sea, hasta los confines de la tierra. Ahí está la catolicidad de esa iglesia, que se tiene que extender a través de los tiempos y con la predicación de Jesucristo, y también con los apóstoles. Al morir los apóstoles, alguien tenía que evidentemente seguir ese mandato. Inclusive también vemos también en el mismo libro Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 31, perdón, una continuidad ya, primero como promesa y ya después como acción, como la praxis. Después del Pentecostés sabemos que los apóstoles empezaron a predicar en el aposento alto, y Pedro, como era el líder de la iglesia, con ese poder que tenía Jesucristo en forma individual de llaves, empieza la primera conversión masiva de 3,000 personas, incluyendo también a mujeres y niños, personas que venían de todas partes para esa otra fiesta judía que era el Pentecostés, venidos inclusive también habían prosélitos y de otras regiones. Ahí se entiende la catolicidad de esa iglesia. En Hechos capítulo 9, versículo 31 dice la palabra de Dios: entonces las iglesias, o sea, iglesias en el sentido que se iban formando en esas comunidades, pero sabemos que Jesucristo solo fundó una iglesia, tenían paz por toda Judea, en Galilea y en Samaria. Lo que fue inicialmente una promesa, aquí es una realidad, por la predicación de los apóstoles y también con los signos que hacían, los milagros y su predicación y otras señales, y era edificada andando en el temor del Señor y acrecentándolo y fortaleciéndolas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu Santo siempre actúa. Eso es lo que nosotros vemos aquí de la Biblia. Cuando a mí nuestros hermanos evangélicos me dicen yo solo me apoyo en la Biblia, yo digo qué pena, pero nosotros no nos apoyamos en la Biblia, nosotros nos apoyamos es en la iglesia que funda Jesucristo. Jesucristo no fundó una Biblia, Jesucristo funda es una iglesia. La Biblia que estamos aquí constatando son unos escritos que nos ayudan a entender cómo fue ese transcurrir de esa iglesia. Escritos por algunos apóstoles y por algunos discípulos, pero esa gran promesa, esa gran comisión, yo le preguntaría a nuestro amigo Carlos Manuel Veloz y a todos los que están aquí presentes, ¿qué pasó después del siglo I con la muerte del último de los apóstoles, que fue Juan, hacia el año 100 de la era cristiana? ¿Qué pasa con esa gran promesa, esa gran comisión, de ese poder que le da Jesucristo inicialmente a un apóstol y que también a los otros apóstoles, y que también va a tener la asistencia
plena del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles fue escrito más o menos hacia los años 70 y 80 de la era cristiana, y si uno ve en sus 28 capítulos es importante, pero esto es un resumen nomás, son como unas pinceladas de lo que fue esa iglesia primitiva, por eso se le llama Hechos de los Apóstoles, las actas de los apóstoles. Empieza con Pentecostés, empieza con la predicación de Pedro, después si vamos avanzando hasta el capítulo 15, donde está el primer concilio, está fecha más o menos hacia los años 48 o 50, y después en el capítulo 28, donde termina ya el arresto domiciliario del apóstol Pablo, está fechado hacia los años 60. Y después de eso, ¿qué pasó? ¿Dónde está el capítulo 29, 30 de Hechos de los Apóstoles? Es lo que nosotros conocemos como la tradición cristiana, o sea, lo que no quedó consignado acá, pero que también tiene la asistencia plena del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo tengo que rastrear y tengo que seguir a esa iglesia. Que muchas de lo que pasa con esa iglesia después, cómo se fue constituyendo, sus luces y sus sombras, porque al igual que el pueblo hebreo en la antigüedad, nosotros podemos también notar esa mismo, la fidelidad y también a veces la santidad, al igual que el pecado, es el mismo paralelismo que usted puede mirar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando a mí me dicen, vuelvo a repetir, cuando nuestros hermanos evangélicos me dicen, no, solo la Biblia, pues yo veo que aquí no me tendría que encapsularme en el siglo primero. Pero yo no me puedo encapsular en el siglo primero. Yo tengo que continuar lo que aquí está diciendo Jesucristo, porque Jesucristo mismo dice que su iglesia va a estar hasta la consumación de los siglos. ¿Qué es lo que pasa con esa iglesia? Ante eso, yo he escuchado muchas teorías que para mí siguen siendo teorías. Unos dicen que la iglesia apostató en el siglo primero. Otros dicen, van un poquitico más allá y dicen que la iglesia apostató en el siglo IV con Constantino. Otros dicen que siempre hubo una iglesia remanente, otros dicen que hubo una iglesia oculta y que hubieran dos iglesias paralelas. Ahora, pruébemelo y demuéstrenmelo con la historia lo que están diciendo. Yo lo que puedo constatar en mis 30 años que tengo de estudio y que me he caracterizado por tener pura literatura, siempre en la mayoría de mis debates, pura literatura evangélica. Aquí está, para que ustedes vean, ¿no? Ya me quedan 2 minutos. No he escuchado a un biblista serio, a un teólogo serio, decir, por ejemplo, que a veces también esos exabrutos que dicen, no, que Apocalipsis 17 y 18, ese gran Apocalipsis donde se habla, perdón, de la gran ramera, es la iglesia católica, o que el Papa es el anticristo, por lo menos de lo que son de erudición, de grandes teólogos, grandes historiadores, como el señor Justo L. González, como el señor Alfonso Ropero, como el señor Pablo Deiro, como todas estas iglesias, como todas estas Biblias de estudio. A mí me dicen lo contrario, a mí me dicen que el contexto es el imperio romano especialmente, que era el que persiguió a los primeros cristianos, el mismo imperio que empiezan las persecuciones desde la época del emperador Nerón César, y eso es historia. Y hasta los mismos teólogos, biblistas, historiadores, evangélicos que seguían solo por la sola escritura, algo que solo fue una añadidura en el siglo XVI con Martín Lutero, porque eso no aparece en ninguna parte de la Biblia, tienen que recurrir a la otra fuente que para los católicos es la tradición cristiana, donde nosotros podemos seguir ese derrotero de esa iglesia con esas primeras persecuciones, inicialmente con el emperador Nerón César, donde fueron martirizados en la ciudad de Roma, en la misma ciudad donde era el imperio, la capital, primero el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. ¿Por qué hace mucho énfasis a estos dos? Porque la carta a los Gálatas también nos dice que eran los grandes apóstoles, el uno apóstol a los judíos y el otro apóstol a los gentiles. Eso pues sin tener en cuenta también toda la trayectoria que tuvieron los otros apóstoles, incluyendo el apóstol Juan, que la misma tradición cristiana dice que murió de anciano en Éfeso, Turquía. Pero a medida que ellos iban cumpliendo esa misión evangelizadora, vemos en el mismo Hechos de los Apóstoles que esa iglesia se iba constituyendo, iba siendo una iglesia jerárquica, habían diferentes dones, habían diferentes carismas, y así nosotros podemos ir mirando, como decíamos, ese viraje histórico hasta el siglo XXI. Bueno, se me fueron 15 minutos exactamente, que era lo que teníamos inicialmente programado. Reinicio otra vez el cronómetro, apago mi micrófono y si quieres, Carlos Manuel Veos, cuando falten 2 minutos te aviso para que vayas redondeando tu día. Tú me dices cuándo empiezas. Sí, muchas gracias. Sí, podemos comenzar desde ahora. Listo, empieza. Bueno, yo lo que quiero presentar es una tesis de los elementos que tenemos los cristianos evangélicos, entendiendo de que esos elementos nos constituyen de manera muy concreta y contundente estar en la iglesia de Cristo.
vamos a presentar 5 elementos que en toda la Biblia se pueden demostrar claramente de que nosotros estamos conforme a lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo en la base de los profetas y de los apóstoles, el fundamento de los profetas y de los apóstoles, cuyo fundamento esencial es nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, el verbo que da la palabra desde el Antiguo Testamento para darnos la revelación del nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Sola escritura. ¿Por qué sola escritura? La palabra de Dios es la máxima autoridad. No entendería cómo alguien pudiese decir que la palabra proveniente del Todopoderoso, la palabra que creó los cielos y la tierra y todo lo que existe, lo que se ve y lo que no se ve, no sea la máxima autoridad para una criatura creada por Dios. En materia de fe y práctica, y ahí nosotros podemos verlo en Gálatas capítulo 1, todo el capítulo lo refiere. Segunda de Timoteo capítulo 3, todo el capítulo lo refiere. Segunda de Pedro capítulo 1, todo el capítulo lo refiere. La palabra de Dios es aquella que nos produce la fe. Por la fe es que nosotros somos salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué es lo que produce fe en nosotros? La palabra de Dios. La fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No es la historia, no es una institución, no es cualquier cosa que se le pueda ocurrir. Es la base fundamental, lo que produce la fe en cada persona que cree en el Señor Jesucristo, porque es Dios mismo a través de su palabra que nos da a nosotros ese sentido para que podamos entender el sacrificio de Jesucristo. Un segundo elemento fundamental en la cosmovisión cristiana es que solamente a Cristo nosotros le damos la gloria, la honra, la alabanza, porque solamente Él fue el que se sacrificó en la cruz del Calvario. Solamente Él fue quien vino a establecer el nuevo pacto. Solamente Él es el buen pastor que viene a buscar a sus ovejas, y no fue Pedro, no fue María, no fue ningún otro santo, no es ningún evangélico, no es ningún católico, es solamente Jesucristo. Por eso, este segundo pilar que presentamos la iglesia evangélica, no pudiéramos entender cómo una persona le quitaría toda la autoridad, la potestad y todo lo que le corresponde únicamente a aquel que vino, se encarnó, dio su vida, venció a la muerte para darnos salvación y vida eterna. Eso ustedes lo pueden ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, lean todo el capítulo. La sola gracia, como establecen todos los apóstoles, es aquella que viene como un regalo inmerecido a darnos salvación por medio de la fe. La sola gracia nos da la salvación. ¿Qué es esa sola gracia? Es ese regalo inmerecido. Es nuestro Señor Jesucristo que viene al mundo. Es únicamente Él que nos da a nosotros el camino de la libertad. Por eso Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y muy bien también los apóstoles refieren que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Él es la luz del mundo que vino a los hombres, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él es la gracia, Él es el regalo, Él es el Salvador. Eso ustedes lo pueden ver en Efesios capítulo 2, todo el capítulo. La sola fe, que es un tema que no entendemos cómo ese concepto puede ser tan difícil de comprender cuando la salvación solo puede ser recibida por la fe en Jesucristo. Nadie puede establecer una obra, no puede haber una parte económica en el obrar del ser humano para nosotros poderle decir al Señor que nosotros, porque obramos, nosotros merecemos o necesitamos o recibimos la salvación. Porque entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Por qué entonces los apóstoles dicen: por gracia sois salvos por medio de la fe? Y esto no es de vosotros, esto no es de nadie, esto es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y el mismo apóstol Pablo dice que luego que nosotros hemos sido salvados, justificados por la fe, y lo vamos a presentar también cuando mencionemos los otros pilares, los otros elementos de la iglesia evangélica. Porque luego que recibimos esa justificación, el mismo apóstol Pablo dice que las obras que nosotros hacemos son el querer como el hacer que Dios pone en nuestra voluntad.
se estaría equivocando el apóstol Pablo y entonces estaríamos diciendo que vamos a olvidar lo que dicen las escrituras para hacerle caso a un libro de historia que alguien haya querido escribir al margen de lo que dice la palabra de Dios y sus apóstoles y sus profetas. Yo no entendería a un creyente en Jesucristo, a unos seguidores de los apóstoles, a unos que entienden el fundamento de los profetas, desechando todo lo que dice las escrituras para aceptar cualquier cosa que la escritura claramente establece y nos da de manera específica. Por eso la sola fide es un fundamento, es un pilar de la iglesia cristiana que obedece a la palabra de Dios. La gloria al Señor, solamente le damos la gloria al Señor. Algunos pudieran decir, bueno, yo puedo darle la gloria a mi padre, yo puedo darle la gloria a mi hermano, yo puedo darle la gloria a un apóstol, yo puedo darle la gloria a un amigo, yo puedo darle la gloria a un sacerdote, a un pastor, pero la palabra de Dios no nos manda eso. La palabra de Dios nos manda a darle solo la gloria a Cristo. Por eso, cuando el apóstol Juan en la isla de Pasmo se arrodilló ante un ángel que vino a traerle un mensaje, es el mismo ángel que le corrige y le dice, no, levántate porque yo soy consiervo de tus hermanos, solamente glorifica a Dios. Solamente glorifica a Dios. Ahí hay una sola contundente y sería contraproducente, muy apresurado, muy aventurado decirle a un mensajero del Señor que va a hablar con un apóstol que no le demos solamente la gloria a Dios, cuando la misma escritura dice que toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra solo la merece nuestro Señor en la plenitud de la deidad, el Padre, el Verbo que se encarnó y el Espíritu Santo. Aquí yo presenté 5 elementos fundamentales que pudiesen verse sencillos, pero que no son sencillos, porque esos 5 elementos de nuestros hermanos cristianos evangélicos en un movimiento de recuperación de la razón bíblica, así como el pueblo de Israel perdió la razón bíblica, el Señor vino a traer la verdad de su palabra. Los apóstoles la predicaron, los primeros cristianos hasta un tiempo específico de la historia la predicaron por igual y luego hubo una distorsión en algunos elementos. Yo voy ahora a mencionar algunos elementos que con mucho respeto a nuestros amigos católicos romanos, la fe cristiana evangélica nunca va a aceptar porque nunca podrá ser demostrada por el mandato directo de la palabra de Dios. Nosotros no podemos aceptar el elemento de la asunción de María, porque la Biblia no nos enseña que hubo una asunción ni de ningún apóstol, ni de ningún hombre que predicó el evangelio en el tiempo de Jesucristo, mucho menos una asunción de María. Eso pudiese ser algún invento, luego, pasando el tiempo, de una comunidad de personas que quisieron exaltar a María y llevársela al cielo, de manera que ningún apóstol predicó algo tan trascendental como una asunción de María. No aparece en las Sagradas Escrituras, no se ve tampoco en los primeros cristianos. No se ve en los primeros cristianos esa narrativa de la asunción. Por lo tanto, es un elemento que nosotros no pudiéramos aceptar y no lo entendemos. La Inmaculada Concepción de María. María es una hija de unos padres que tienen la herencia pecaminosa de la caída del ser humano expresada en Adán y Eva. No ha habido un solo ser humano descrito en la palabra de Dios que diga la Biblia que haya nacido sin ese pecado original, porque el mismo Jesucristo mencionaba que por medio de Adán entró la muerte y el pecado al mundo, y la única persona, porque es el Dios todopoderoso que se encarnó, que dice claramente la Biblia que no hubo pecado en él y que su sacrificio fue limpio y puro, porque fue el único que vino sin mancha y sin pecado, es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no hay un solo texto, no aparecerá nunca un solo texto en la Biblia que diga taxativamente y ni siquiera interpretativamente que María es sin pecado. No aparecerá eso ni desde el Antiguo Testamento ni desde el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no podemos aceptar algo que también, con el paso del tiempo, a alguien se le pudo haber ocurrido, algo que la Biblia, ni los apóstoles, ni los profetas, ni los primeros cristianos establecieron. María siempre virgen. Entonces estaríamos diciendo que en este elemento también las escrituras se equivocan, porque cuando María dio a luz fue, como establece muy claramente la palabra de Dios, a la purificación de las mujeres en el templo. ¿Por qué las mujeres se purificaban? ¿Por qué se purificaban? Porque rompieron matriz.
Todo ser humano creado por Dios que tengan esas capacidades biológicas, y en este caso la mujer, que es la que con dolor dará a luz a sus hijos, tienen que romper matriz. Y por lo tanto, basado en la ley de Moisés, esta mujer seleccionada por nuestro Señor, una hermana en nuestro Señor, quien dice que ella engrandece su alma ante Dios, su Señor y Salvador, también fue a cumplir cabal y fielmente el mandato de Dios en la ley dada al pueblo de Israel. Fue a purificarse. Por lo tanto, una mujer virgen que rompe matriz biológicamente tiene que cumplir los preceptos y los fundamentos de la creación de nuestro Señor, porque si no, no sería un ser humano. En nuestro Señor Jesucristo no habría venido a encarnarse en una mujer ser humano, sería otra cosa. Y María era una mujer ser humano, así como nuestro Señor es 100% hombre, 100% Dios, y vino a través del vientre de una mujer escogida por Dios. Por lo tanto, eso no tiene ningún sentido bíblico. Los cristianos evangélicos no aceptaríamos algo así. Culto a los muertos, no lo vemos en la Biblia, es prohibido por la palabra de Dios. Veneración a las imágenes, pilares y cualquier otra cosa está prohibido por la palabra de Dios. Así que vamos rápidamente a mencionar algunos textos bíblicos. Primera de Pedro capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la bendición del Señor. Acercados a él, piedra viva, no dice varias piedras vivas que tenemos que acercarnos, acercados a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, y más para Dios escogida y preciosa, nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay una clara visión de que nosotros estamos siguiendo lo correcto en la palabra de Dios. Romanos capítulo 5. Bueno, no. Primera de Pedro capítulo 2. O Primera de Pedro capítulo 5 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío. Pedro se quita absolutamente el señorío. Pedro nunca se vio como una piedra que iba a enseñorear a la iglesia. Iba a ser un anciano al igual que los otros y que iba a apacentar al igual que los otros. Por eso no podemos aceptar esa parte también. Aquí nosotros tenemos textos como Efesios capítulo 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados, no por obra. El mismo Salmo dice: el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia y en amor, por su gracia. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables, por gracia, sola gracia. Tito capítulo 2, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en el mundo con justicia, piedad y dominio propio. Y así hay un montón de textos que nosotros podemos presentar en lo que los cristianos evangélicos nos aferramos a la palabra de Dios, el fundamento de apóstoles y profetas, donde claramente los 5 elementos que hemos presentado en la cosmovisión cristiana evangélica son contundentemente sustentables en todo lo que el Señor Jesucristo nos mandó. Más adelante vamos a presentar también en nuestra refutación algunos textos que solidifican la cosmovisión cristiana evangélica, sustentado solamente por la gracia, solamente por la fe, solamente en la gloria a nuestro Señor Jesucristo, solamente dándole la gloria a Él, solamente todo en la palabra de Dios. Muchas gracias, licenciado. Creo que lo voy a dejar hasta ahí. Sí, 14 minutos 51 segundos. Bien, listo. Entonces voy con mi segunda tiempo, que es de refutación y refuerzo. Son 15 minutos y empiezo desde ya. Bueno,
Bueno, escuché muy atentamente la exposición de nuestro amigo Carlos Veloz, muy interesante, muy respetable, pero yo le quiero decir inicialmente algo, como él dice, sobre la autoridad. Ahora, él me tiene que mostrar que la autoridad la tiene la Biblia, no la iglesia, porque yo sí vi pruebas en las cuales Jesucristo dice que la autoridad la tiene la iglesia. Fue a una iglesia la que Jesucristo fundó inicialmente, cuando veíamos el texto de Mateo 16-18, y es una iglesia que, como decíamos, tiene dos características: el poder de la muerte no podrá vencerla, y la otra característica es su permanencia, como decía él, estaré todos los días hasta la consumación de los siglos, y eso todavía estamos en el siglo XXI. Di textos bíblicos como los mismos apóstoles empezaron su predicación, empezó esa labor evangelizadora de la iglesia. El señor Carlos Veloz me tiene que responder esa labor evangelizadora que pasó después de la muerte de los apóstoles, porque simplemente él me está dando solamente es una concepción teológica que aparece después del siglo XVI, la sola fide, la sola gracia, la sola escritura, la sola gloria de Jesucristo, pero aquí se le agrega un término que es sola, eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. Eso es una añadidura que viene con el señor Martín Lutero, muy respetable a partir del siglo XVI. Pero ese término sola escritura no aparece. Sola fe no aparece. Sola gracia no aparece. Sí estamos de acuerdo con la gracia, porque es gracia, caris. Creemos que también toda la alabanza es a Jesucristo. Él es el que nos redime a precio de sangre. Nosotros no comparamos a Jesucristo con ninguna otra criatura. No creemos que ni María salva ni ninguno de los santos. Los dogmas marianos también es una composición teológica de esa misma iglesia que viene de los primeros siglos, inclusive hasta los mismos reformadores como Martín Lutero, que es considerado como el padre de la reforma. Muchos de esos dogmas que el mismo José Manuel Veloz estaba poniendo en tela de juicio, como es María la Teotocos o la María siempre virgen, él los creía, al igual que el Calvino, al igual que Zwinglio y al igual que John Wesley y demás. Entonces, pero eso viene de una herencia, ¿qué? De una herencia anterior a la reforma protestante en el siglo XVI. O sea, nuestro amigo Carlos Manuel Veloz, porque yo conozco ya su posición, él dice la sola Biblia. Muéstreme dónde está ese término de la sola Biblia. Muéstrame con la sola Biblia cómo fue que se evangelizó los primeros siglos del cristianismo. Muéstrame con la sola Biblia qué pasó con las persecuciones de los emperadores romanos. Muéstrame con la sola Biblia qué pasó cuando empezaron los gnósticos a negar la humanidad de Jesucristo. Vinieron los docetistas, vinieron los valentinianos, vinieron después Arrio, que negó la divinidad de Jesucristo. ¿Eso qué? ¿Lo desecho solamente porque me voy a quedar en las Sagradas Escrituras y me voy a encapsular en el siglo primero de la era cristiana? Eso es un absurdo. ¿Dónde está la labor del Espíritu Santo? Dio a entender de que sí, de que esa iglesia, siempre nuestros amigos evangélicos, lo que no está en la Biblia ya es apostasía. Entonces, como la iglesia católica cree en estos dogmas y en otras cosas, vuelvo a repetir, la autoridad es la iglesia. Yo sí lo puedo probar, que la autoridad es la iglesia, como mismo Jesucristo lo dijo. Ni siquiera el poder de la muerte podrá vencer esa iglesia. El señor Carlos Manuel Veloz me tiene que volver a decir en cuál de los postulados él está. Jesucristo funda una iglesia y permanece hasta nuestros días. Jesucristo funda una iglesia y esa iglesia apostató. Jesucristo funda una iglesia y después hubo una iglesia remanente a la par de la otra iglesia, que algunos dicen, como decíamos, que apostató en el siglo I, otros que la fundó Constantino. ¿Con cuál de todos esos postulados me voy yo a trenzar y demás? De hecho, nuestro amigo José Manuel Veloz sabe que esos 97 libros que él tiene, a la par que hubo tiempos en el cristianismo, también hubieron una cantidad de evangelios gnósticos, que tuvo que haber una autoridad delegada por Jesucristo a la iglesia fundada por hombres que continuara esa labor. Entonces, tendría que decirme nuestro amigo José Manuel Veloz, vuelvo a repetirle, yo sí le puedo demostrar que la autoridad está sobre la iglesia, inclusive con el mismo apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo dice, porque siempre nuestros amigos evangélicos hacen mucha alusión a la doctrina paulina, Biblia evangélica de la herencia reformada, ¿no? Biblia de estudio evangélica. Dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, una carta pastoral fechada hacia los años 60 o 62, 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice a su fiel amigo Timoteo, que de hecho él lo nombra episcopo. Ahí viene también, ya hay una sucesión apostólica, apóstoles que nombran episcopos, que nombran presbíteros, que nombran diáconos. Era una iglesia jerárquica, es una iglesia organizada. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, ¿en qué? ¿En la Biblia? ¿Que te va a guiar? No, en la casa de Dios, una casa, un albergue, que es ¿qué? La Biblia, el Nuevo Testamento, no, la iglesia de Dios viviente, que tiene dos connotaciones o tiene dos
conectores, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Ve? Es indiscutible grande el misterio de la piedad. Aquí viene como un claro de fe. Dios se manifestó en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Creído en el mundo. Nuestro amigo José Manuel Veloz, dígame, creído en el mundo después de la muerte de Pablo. ¿Qué pasó con esa promesa? Incluso aquí en una explicación a pie de página de estos que son biblistas reformados, dice, a pie de página, dice, a la iglesia se le pide ser columna y baluarte. Baluarte era como un fortino, como una fortaleza de la verdad. Es el llamamiento de la iglesia a sostener la verdad y confesarla libremente contra todo engaño y herejías, porque hubo herejías en los primeros tiempos del cristianismo, hubo desviaciones, hubo también otros movimientos a la par de esa iglesia que funda Jesucristo, que siempre tiene que estar hasta la consumación de los. Yo quisiera que me mostrara esa misma promesa en la Biblia. Yo quisiera que esa acoñadura, esa añadidura de la sola, eso me lo tienen que mostrar en la Biblia, porque nos acusan a los católicos de no ser solo Biblia, y nuestros hermanos evangélicos, con la misma herencia que reciben de Martín Lutero, le agregaron ese término solo. Yo sí creo en la gracia, creo en la fe, creo que también en las obras, incluso si usted va a ver, hay una discrepancia entre lo que dice Pablo sobre la fe y lo que dice Santiago sobre las obras, porque ambos aluden también a esa misma autoridad. Incluso el mismo apóstol Pablo dice que Santiago, que fue el obispo en Jerusalén, era uno de los llamados columnas de la iglesia al lado de Juan y al lado de Pedro. Y si uno ve la carta de Santiago, él mismo dice, la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Al apóstol Pedro, al apóstol Pablo o al apóstol Santiago? No, yo le creo a la iglesia, que es la que tiene la responsabilidad de ese magisterio, irnoslo enseñando, irlo transmitiendo a través de los tiempos. Esas otras enseñanzas que dice nuestro amigo Carlos Manuel Veloz, que para la Iglesia Católica son importantes y que no están en la Biblia, es porque la misma acción del Espíritu Santo ha continuado a través de los tiempos. Si no es así, que me muestre, porque siempre he pedido que me muestren qué pasa con el Espíritu Santo. ¿Sigue actuando o no sigue actuando? ¿Actuó en la Iglesia Católica con los apóstoles en Pentecostés? ¿Actuó con la Iglesia Católica después de la muerte de los apóstoles hasta nuestros días? Nuestro amigo Carlos Manuel le dice, a mí no me interesa nada la historia. Y entonces, si no le interesa nada la historia, ¿cómo voy a hacer, cómo puedo yo mirar por eso el mismo transcurrir histórico del cristianismo? ¿Cómo hago yo? Si me voy a quedar solamente en la Biblia, ¿cómo sabe usted que esos libros que tiene ahí son la palabra de Dios? Si a la par de los primeros cristianos ya habían comunidades como eran los gnósticos y que también ellos tenían sus propios libros, ¿cuál sé yo que es verdadero y cuál sé yo que es falso? Fue una iglesia que fue jerárquica en el sentido pleno de la palabra, como dice en Hechos capítulo 15, versículo 4, en ese primer concilio que se dio, que fue importante sobre los judaizantes y que si se podían admitir a los gentiles y demás. ¿Y quién fue el que esa controversia la resolvió? ¿La Biblia? Fue que dijeron, no, vámonos a la Biblia, ¿qué nos dice? Porque para esa época ni siquiera no existía Biblia. Eso fue un transcurrir después. Los primeros escritos que se tienen constancia más o menos es la primera carta a los tesalonicenses hacia el año 45 y la última es el compendio jovánico hacia el año 100, que es Evangelio de Juan, cartas de los apóstoles, cartas jovánicas también a las comunidades de Asia Menor que él lideraba en Asia Menor, que hoy en día es Turquía, y el libro de Apocalipsis. Pero la autoridad desde que Jesucristo asciende a los cielos hasta que se termina el libro del Apocalipsis la tiene la iglesia, no la tiene la Biblia, señor Carlos Manuel Veloz. Eso tendría usted que desmoronar esa premisa que estoy dando yo, pero me la tiene que mostrar con la palabra de Dios. Porque en Hechos capítulo 15, versículo 4 dice que llegado a Jerusalén fueron recibidos, quienes estamos hablando de Pablo y Bernabé, dice, recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos que referían las cosas que Dios había hecho en ellos. O sea, había una iglesia que siempre está, y de hecho, inclusive si usted mismo ve, empieza la discusión. ¿Y quién resuelve la discusión? ¿La Biblia? No, la discusión la resuelve la iglesia. Y después de eso, después de esa discusión, donde actuó primero Pedro, después Pablo, después Santiago, Pablo con Bernabé y por último Santiago, dice después la palabra de Dios, dice, fue el parecer de nosotros y el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo actuaba en la iglesia. Ahí no tenían Biblias, ahí no se fueron al libro del Pentateuco, no se fueron a los libros históricos, pudieron hacer referencias, pero realmente la autoridad, como Jesucristo la había legado, es una iglesia que tiene que ser
visible, es una iglesia que tiene que constatarse, es una iglesia donde también, como nos dice, eso era como era gobernada la iglesia en Jerusalén, pero en las otras comunidades eran dirigidas, como dice también la primera carta a los Filipenses capítulo 1, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y los diáconos. Ellos eran los que dirigían la iglesia. Ellos eran los que tenían la función de esa misma doctrina que venían de los apóstoles, transmitirla a las otras comunidades, tener una sana observancia, tener una conducta regular, tener que íbamos a ir estableciendo, porque ya los judíos lo rechazaron, los mismos apóstoles son expulsados del templo, los apóstoles son expulsados de las sinagogas, al mismo Jesucristo se le declara como un blasfemo, ya los apóstoles empiezan a reunirse ya no en el templo, sino en las casas, ya no es el sábado, sino el domingo, el primer día de la semana, ya no es el culto en la sinagoga, sino la fracción del pan que identifica a esos primeros cristianos, y así vamos mirando a ver cómo ha sido ese derrotero de la iglesia. En Hechos capítulo 20 también, versículo 28, también el mismo apóstol Pablo da una indicación muy importante a unos episcopos que manda a llamar, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, que el Espíritu Santo nuevamente apela a la autoridad del Espíritu Santo, os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Vuelvo a repetirle, nuestro amigo Carlos Manuel Veloz, la autoridad es la iglesia. La autoridad se delega para hombres. La autoridad es compartida entre el apóstol Pedro inicialmente, que se le da poder de las llaves con los otros apóstoles. Ellos después también van nombrando episcopos, van nombrando presbíteros, van nombrando diáconos. Aparece este gran apóstol, este heraldo de los evangelios, como es también el apóstol Pablo, que inclusive, si yo me voy a ir en Hechos 28, habla del arresto en Jerusalén. Le pregunto a nuestro amigo José Manuel Balos, ¿cuál fue el final del apóstol Pablo? ¿Qué pasó con eso? No, a mí no me interesa. Pues ¿cómo no nos va a interesar si ellos apelan tanto a la autoridad de Pablo? Ahora también, si nosotros vamos a Juan, capítulo 21, también, versículo del 15 en adelante, cuando Jesucristo también a esa autoridad, porque es una autoridad compartida, pero también una autoridad jerárquica con Pedro. Dice también, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que ellos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijera por tercera vez que le amas, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. O sea, las ovejas de Jesucristo van a ser apacentadas por hombres. ¿Qué pasa después de esas ovejas y ese rebaño cuando murió Pedro, al cual consideran líder y que la historia mismo dice que fue su martirio en Roma? Inclusive que aquí hay una profecía bíblica que no me puede usted demostrar dónde está en la Sagrada Escritura. De cierto te digo, versículo 18, cuando eras más joven te ceñías, ibas donde querías, mas cuando seas más viejo extenderás tus manos y te ceñirás y te llevarás donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Dice estos biblistas de la Biblia de la herencia reformada, explicación a pie de página, extenderás tus manos, probablemente una referencia a la muerte por crucifixión, y eso dónde está en la Biblia. ¿De dónde sacaron estos biblistas evangélicos que Pedro fue muerto por crucifixión? Pero aquí aparece, página 1567, Biblia de Estudio de la Herencia Reformada, la historia del cristianismo, al cual nuestro amigo Carlos Manuel Veloz dice que no le interesa mucho, cuenta que Pedro fue crucificado cabeza abajo, glorifica a Dios. La muerte de Pedro como un apóstol fue honrada para Jesucristo, como lo hizo la de Cristo también, aunque es una manera mucho menor. Sígueme, llamamiento del discípulo, que implica la fe, la obediencia y la imitación de Cristo. Ahora, ¿dónde fue la muerte de Pedro? Pues la historia, la arqueología nos dice que en Roma, que es la sede que actualmente lidera el Papa Francisco a través de una sucesión apostólica interrumpidamente en la historia, con obispos que tuvieron un papel preponderante en todo lo que fue esa iglesia tal cual como Jesucristo la había establecido, con hombres, delegando su misma autoridad,
con la asistencia del Espíritu Santo que siempre ha actuado y con la autoridad que tenían ellos por encima de las Sagradas Escrituras, porque el Nuevo Testamento es un compendio que sale después de ese mismo mandato. Bien, 15 minutos se me fueron exactamente, reanudamos el tiempo también. Y vamos entonces para que nuestro amigo también Carlos Manuel Veloz dé sus 15 minutos también de refutación y refuerzo. Bueno, Carlos, tú me dices cuándo empiezas para colocarte el cronómetro. Bien, muchas gracias, licenciado. Sí, ya podemos comenzar. Mire, como yo lo aprecio... No olvides, perdón, Carlos, que cuando quieres, faltando 2 minutos, te hago alguna seña para que vaya redondeando la idea. Correcto. ¿Vale? Y me lo puede decir también, Carlos, 2 minutos. No hay problema. Adelante. Bueno, como yo lo aprecio tanto, licenciado, yo sé que usted es un hombre bastante preparado. Yo voy a comenzar de atrás hacia adelante de lo que usted ha dicho porque me sorprende, me he sorprendido bastante. Cuando yo lo oigo mencionar a usted, que usted dice, yo no le creo a Pedro, yo no le creo a Pablo, yo no le creo a los apóstoles, yo le creo a la iglesia. Usted decir eso, ya automáticamente usted queda fuera de competencia acá, porque todo lo que usted me está enseñando es lo que dice Pedro, Pablo, Juan, y todo eso está en la palabra de Dios. Por lo tanto, es la autoridad de la palabra de Dios revelada a los apóstoles y fundamento de los profetas que usted me está presentando acá. Y al mismo tiempo se contradice. No entiendo, ¿verdad? Usted es brillante, pero al mismo tiempo se contradice diciendo entre líneas, yo no le creo a Pedro, yo no le creo a Pablo, yo no le creo a ningún apóstol, yo no le creo a la Biblia, yo le creo a la iglesia, pero me está citando la Biblia. Y si me cita la Biblia que formó la iglesia, las doctrinas de la iglesia, el fundamento de los apóstoles y de los profetas, es la que forma la iglesia, y usted dice que no le cree, entonces la iglesia suya no es la de Cristo. La iglesia suya no es la de Cristo, porque si no es la de Pedro, la de Pablo y la de los demás, y usted me está citando a Pedro y a Pablo, usted está combatiendo contra los apóstoles, combatiendo contra la palabra de Cristo para decir que usted no le cree a ellos. Es un grave problema ahí, y se lo digo porque lo aprecio. Yo sé que pudo haber sido un desliz, pero eso es delicado. Otra cosa, a mí me gustaría que aborde mis argumentos, porque en ningún momento yo he dicho que a mí no me gusta la historia. De hecho, me encanta la historia, pero yo vivo por la palabra de Dios, no por la historia. A mí quien me salvó fue Cristo y su palabra y el poder de su palabra, y su palabra fue que me dio y me produjo fe en mí, no la historia. Yo he hecho tesis de historia acá, de historia general, y reconozco quienes tienen cierto conocimiento más profundo de la historia de la iglesia, pero no es la historia que está por encima de la Biblia, porque la historia la crean los hombres y la Biblia la reveló el Espíritu Santo. Si usted contradice que la Biblia es revelación de Dios, no sé tampoco qué usted está debatiendo, licenciado. Yo no digo que a mí no me gusta la historia, yo no he dicho eso en mi tesis. Ahora vamos a ayudarle un poquito para que usted vea por qué la palabra de Dios es la autoridad que conforma la iglesia, porque si no está la palabra de Dios, no hay iglesia. Si Dios no está y su palabra, no hay iglesia, a menos que su iglesia no sea conformada por la palabra de Dios, que yo quisiera entender algún día que ustedes fueron conformados por la palabra de Dios. A ver, a los sencillos. Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que imparte luz, es la que produce fe, es la que da y organiza las autoridades en la iglesia. Salmos 19, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Es la palabra del Señor, no es otra cosa. Hebreos capítulo 5, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. ¿Para oír qué? El que no oye la palabra de Dios dice que no tiene validez, porque la iglesia o cualquier iglesia que diga que tiene autoridad es la que tiene validez, sin ser filtrada por la palabra de Dios, no está tardo para oír. Y hay un montón de textos aquí. Mire, segunda de Timoteo 2, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La que se invente cualquier historiador. ¿O ellos estaban hablando ya de la palabra de Dios? Yo creo que usted está haciendo aquí una mezcolanza de una falacia anacrónica, porque los apóstoles recibieron la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo les dice a los fariseos que si ellos tenían la ley de Moisés, los salmos y los profetas, y ni siquiera eso escuchaban,
¿Cómo es posible que vamos a desechar la autoridad de la palabra de Dios que conforma toda la doctrina, toda la conducta, toda nuestra norma, todo el ordenamiento? Todo está en la palabra de Dios. Entonces le estaríamos diciendo a Timoteo que se equivocó aquí cuando estaba recibiendo esta palabra, que no escudriñe la palabra, porque usted entiende que la palabra no estaba cuando la Biblia, ese canon bíblico, se estaba conformando incluso desde el Antiguo Testamento. Ahora, licenciado, con todo respeto, usted estaría desechando la Septuaginta, tanto que ustedes confían en los libros apócrifos. Los libros apócrifos lo escribieron en el 527, en el 781. Un historiador se fue a escribir los apócrifos, que ustedes le dan toda la confianza a textos que ni siquiera son inspirados. ¿Qué era entonces lo que ustedes dicen que predicaban los apóstoles cuando iban a las sinagogas? El Señor Jesucristo, cuando abrió el rollo y dijo, esta profecía se ha cumplido ante ustedes, mostrándole su palabra, la autoridad de su palabra, usted dice que no había textos para eso. Yo ahí, con mucho amor y respeto, licenciado, su tesis con mucha elocuencia, pero históricamente hablando, hasta desvirtuada de lo que realmente dice la historia en ese sentido. Porque ustedes defienden bastantes la palabra de Dios conformando la historia, no la historia conformando la palabra de Dios. Esa no es la ecuación que presentan ustedes ni siquiera, porque no confían en la sola escritura y por eso están dando tumbos. Vamos a ver, porque eso sí me interesa. A mí la escritura, usted se centró mucho en la escritura y me está citando la escritura, cosa que yo lo agradezco en el Señor, que usted se va a la Biblia, pero luego se quiere salir de ella como para desechar la Biblia. Y ahí hay una contradicción. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor, vuestro Dios, que yo os mando. ¿Cómo yo, viendo al Señor diciendo que tenemos que serle fiel a su palabra para que vivamos? No solo en el Antiguo Testamento esto era algo sine qua non, sino en el Nuevo Testamento, donde nos dice que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo la que nos da a nosotros la fe, la salvación, el conocimiento de la verdad. ¿Cómo yo desechar esto para caerle atrás a historiadores católicos, evangélicos, pseudo evangélicos, neopentecostales, neo extraterrestres? Yo no le puedo hacer caso a ellos. Yo tengo que filtrarlo todo como lo hacían los de Berea, licenciado, que usted lo sabe muy bien. Los de Berea, cuando le iban a predicar, a instruir, a enseñar, ellos iban a la palabra de Dios. Usted dice que no había escritura. Entonces, ¿cuándo surgió la escritura? ¿Cuándo surgió? ¿En el siglo XXI? Eso no tiene sentido. A ver, vámonos, no voy a ir mucho al Antiguo Testamento porque es bastante obvio. Vamos al Nuevo Testamento, donde usted dice que no tenían ahí conformada ninguna enseñanza de la palabra de Dios. Es decir, las cartas de Pablo no servían para nada, las cartas de Pedro no servían para nada. Pero vamos a ver, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, ahí está la palabra y la autoridad de Dios, a los padres por los profetas, ahí está los enviados de Dios, el fundamento de apóstoles y profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. A ver, yo me pregunto aquí, si es el Señor Jesucristo que había constituido en el Antiguo Testamento la roca que seguía el pueblo de Israel, la roca eterna, nuestro Señor Jesucristo, la única roca que dice la palabra de Dios, le dice aquí en un texto del Nuevo Testamento en Hebreos que es la palabra del Señor que constituye todas las cosas y que todo viene en revelación en el nuevo pacto por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo yo desechar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios para yo ir a ver qué se puede inventar un historiador? ¿Cómo es posible que, si es la palabra de Dios que dicen cómo deben de ser conformados los obispos, la palabra de Dios es la que habla de una sucesión apostólica según ustedes, la palabra de Dios que es la que organiza y ordena a los diáconos, la palabra de Dios es la que tiene la autoridad para decir lo que se tiene que hacer? ¿Cómo es posible que no es la palabra de Dios que conforma la iglesia? Porque la iglesia es un conjunto de personas que está recibiendo el poder de Dios a través de su palabra para predicar el evangelio, no historia patria, el evangelio, que es poder de Dios para salvación. Eso usted lo sabe muy bien, licenciado, porque usted es un biblista, usted es un estudioso de la Biblia y de la historia, pero no puede poner en contraposición el poder de Dios. No se puede. Se lo digo con amor y cariño. Vamos a seguir leyendo Efesios capítulo 2.
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Usted habló muy bien de que la iglesia recibe la verdad, columna y baluarte de la verdad. A ver, ¿quién es la verdad? Yo le pregunto, licenciado. Si usted me dice que la verdad es un historiador o un libro de historia, lamentablemente me va a dar un gran dolor en el corazón, porque toda la palabra me dice que la verdad es Jesucristo. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Si la columna y baluarte de la verdad es nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo es revelado en su palabra, y es esa verdad que sustenta todas las cosas, ¿cómo yo puedo decir que es la iglesia la verdad? La iglesia recibe la verdad, y si la iglesia no tiene la verdad, no es de Cristo. Y si no tiene a Cristo, quien es la verdad, no es del Padre, ni es del Espíritu Santo. Quien no recibe a Cristo, no recibe al Padre, no recibe al Espíritu Santo. Si no reciben la palabra de Cristo, no reciben la palabra del Padre, ni del Espíritu Santo, porque es la comunión de la deidad, la palabra de Dios. Ahora voy a pasar en los 5 minutos que me quedan, porque eso sí me preocupó, eso de desechar la Biblia de esta manera. Los 5 minutos que me quedan para lo que usted dijo en su tesis. Usted dijo en su tesis, Simón Pedro emprende a la iglesia. No, quien emprende a la iglesia desde el Antiguo Testamento es el Señor, cuando llama a Abraham y le presenta la revelación de la promesa del advenimiento del Mesías, quien nos va a dar libertad eterna. No es Pedro. Pedro recibe liberación, no da liberación, recibe liberación. Por lo tanto, Pedro no comenzó ninguna empresa. Quizás algunos pensaron que Pedro comenzó una empresa, pero Pedro mismo, con lo que yo le leí, en Primera de Pedro capítulo 5 dice, ni en ganancia deshonesta, ni con autoridad, como si nosotros tuviésemos la autoridad, ustedes ancianos como yo, ustedes piedritas como yo, diciendo la roca a nuestro Señor. Pedro fue muy claro. Lo que pasa es que el que se sale de la Biblia y se pone a leer un cuento de historia, no va a entender lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque cree que la Biblia no tiene autoridad. Ese es el problema. Entonces, aquí usted está refutado porque Pedro no fue que instituyó la iglesia. El Señor Jesucristo es el dueño de la iglesia, es la cabeza. Nosotros somos parte del cuerpo, incluyendo Pedro. La iglesia es apostólica. Bueno, yo no le puedo refutar eso. Lo que ahí no me dice que la iglesia, su nombre institucional y constitucional es Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque eso no aparece en la Biblia. Lo que aparece es un enunciado de unos de los múltiples atributos que tiene la iglesia, que es evangélica porque predica el evangelio, es universal porque está llamada a ir a todo el mundo, bautiza, ¿verdad? Presenta el bautismo, es una iglesia de gracia, pero el dueño de esa iglesia, lo dice la palabra de Dios, es Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, la que él compró con su sangre, no Pedro ni Pablo. Ellos no se atrevieron a tanto, a decir la iglesia es mía, yo soy la cabeza aquí. Pedro nunca, no van a encontrar otro texto bíblico que diga, Pedro, yo soy la cabeza de la iglesia aquí en la tierra. Pedro no dice eso. Jesucristo dice, la roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Jesucristo. Es Jesucristo la roca. Es simple. O sea que ahí tampoco tiene sustento ni bíblico ni histórico. Las llaves del reino, a ver. Las llaves del reino, ¿qué nos puede decir Apocalipsis sobre las llaves del reino? Porque eso sí me llama la atención, porque en Apocalipsis nos habla claramente quién es el que tiene las llaves del reino. Vamos a buscarlo, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos acá Apocalipsis. Mi querido Apocalipsis, la palabra de Dios. Y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. ¿Quién es que dice esto? ¿Quién es que manda al ángel? Pedro en el cielo. Ve y dile que yo soy el que tengo la llave de que abre y no cierra y nadie puede cerrar y yo cierro y nadie puede abrir. Es Pedro, porque aquí dice que es Jesucristo. ¿Qué historiador se atrevió a decir que ese es Pedro que está hablando ahí? Para mandarlo de nuevo a que vaya a la universidad a dar teología. La llave de David la tiene Jesucristo. Entonces, aquí, ¿qué otra cosa? Tenemos de nuestro querido licenciado Guido Rojas. En Jerusalén inicia la iglesia. Bueno, mire, usted con este argumento que da, yo no puedo refutárselo. No veo forma de cómo refutárselo, licenciado. Usted tiene 100% la razón. Usted acaba de decir aquí que la iglesia no comienza en Roma. Roma no tiene autoridad ni potestad de identificación jerárquica ni institucional, porque es en Jerusalén. La salvación viene por los judíos. Jesucristo es judío, los apóstoles son judíos. La predicación salió del pueblo
de Israel. El día de Pentecostés se dio en Jerusalén. La gran comisión se dio en Israel. La iglesia nació en Israel, no en Roma. Por lo tanto, 100% de acuerdo. Si este hubiese sido el debate, usted me lo hubiera ganado hace tiempo ya, porque ahí yo le diría, usted me ganó el debate. La iglesia nace en Israel, no en Roma. ¿Qué más usted nos dijo? Se apoyan en la iglesia. Bueno, si usted se apoya en la iglesia sin tener las escrituras, ya yo le demostré que es imposible. Sin escritura no hay iglesia, sin la palabra de Dios no hay iglesia, sin la autoridad de su palabra no hay nada. Su palabra sostiene todas las cosas. Aquí usted insistió con eso. ¿Qué pasó con el último apóstol? Mire, el último apóstol fue el apóstol Pablo. Por lo tanto, su iglesia apostólica no puede decir que tiene apóstoles, porque es el mismo Pablo que dice que fue el último apóstol. Entonces, si Pablo es el que dice que fue el último apóstol, no es por una situación de que murió, porque bien, Juan fue el último que murió, pero Juan no fue el último apóstol nombrado, fue de los primeros apóstoles. Pero Pablo fue apóstol nombrado directamente por nuestro Señor Jesucristo, y es Pablo que dice que él es el último apóstol. No hay apóstoles ni en iglesia evangélica, ni en iglesia católica, ni en mormones, ni en testigos de Jehová, ni en la iglesia que cree en lo extraterrestre. No, el último apóstol es Pablo, porque yo le creo a la palabra de Dios. Carlos, 15 minutos. Probar por la historia. Usted 15 minutos. Perdón, no lo escuché. Lo dejo ahí. 15 minutos, 35 segundos. Bueno, te di 30 segundos de más. Bien, entonces vamos con las preguntas. 1 minuto para formular, 3 para responder y 3 de réplica. Bueno, como yo empiezo, mi primera pregunta para nuestro amigo Carlos Veloz es, la autoridad para los cristianos ¿es la iglesia o la Biblia? Esa sería mi pregunta. ¿Cuál era la primera autoridad para los cristianos? ¿La iglesia o la Biblia? La primera autoridad es la palabra de Dios, que conforma autoridades en la iglesia. Yo creo que hasta ahí, si quieres la repito, la autoridad es la palabra de Dios que conforma a través de su autoridad, de su palabra, autoridades en la iglesia. ¿Lo dejas ahí? Solo llevas 26 segundos. Son 3 minutos. Sí, lo dejo ahí porque yo creo que eso fue parte de mi tesis en los elementos. Por eso somos sola escritura. Bien, listo. Entonces empiezo yo. Tengo 3 minutos para contestar. Bien, escuchamos a nuestro amigo Carlos Manuel Veloz, donde dice que la primera autoridad para los cristianos es la Biblia y ahí la iglesia, pero es todo lo contrario. Primero fue la iglesia y después es la Biblia. Eso es lo que nosotros podemos constatar. O sea, los apóstoles no predicaban con la Biblia, los apóstoles predicaban de viva voz. Lo que quedó consignado por escrito que corresponde al canon neotestamentario, a la nueva alianza, son escritos muy posteriores. No fue que inmediatamente empezaron a escribir. La gran comisión que Jesucristo deja en Mateo 28, 19, 20, que lo dije, vayan, hagan discípulos míos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la garantía que yo estoy con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos fue primero por viva voz. Después fue que se fue consignando por escrito. Pero aún como nuestro amigo Carlos Manuel Veloz está diciendo que el último de los apóstoles es Pablo, que viene después por el mismo mandato de Jesucristo, aún en tiempo de Pablo y a su muerte, que está fechado hacia el año 64 de la era cristiana, donde los mismos historiadores reconocen que fue decapitado en Roma en tiempos del emperador Nerón. No se había terminado lo que nosotros conocemos como el canon neotestamentario. Incluso si yo le pregunto a nuestro amigo Carlos Manuel Veloz, él acepta la carta a los hebreos. ¿Quién escribió la carta a los hebreos? Ahí hay una polémica entre los escritores, entre los biblistas, porque algunos se la adjudican a Pablo, pero no dice que fue Pablo el que la escribió. Sin embargo, hace parte del mismo canon del Nuevo Testamento. Muchas de las primeras cartas y de los primeros escritos
que conforman el canon neotestamentario fueron deuterocanónicos o no fueron aceptados por todas las comunidades cristianas que vinieron posterior. Solamente podemos decir que hasta el siglo IV, ya con Atanasio de Alejandría, más o menos es que ya se define que son 27 libros del canon del Nuevo Testamento. Por lo tanto, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista histórico, y yo no estoy hablando de historiadores que creo, no, estoy hablando de que la historia es el mejor testigo de la verdad, la historia del cristianismo, no es la historia profana, ni es la historia de Grecia, ni de Roma, ni de la civilización azteca, no, la historia de los cristianos, la historia de la iglesia que Jesucristo funda sobre los apóstoles, que pagó a precio de sangre, que promete la asistencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, cualquier biblista le va a decir a nuestro amigo Carlos Manuel Veloz que primero fue la iglesia y después vinieron los escritos que conocemos hoy como el canon neotestamentario, que corresponde a los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, de Santiago, Judas y el libro del Apocalipsis. Bien, ahí se me fueron los 3 minutos, reinicio el tiempo y entonces nuestro amigo Carlos Manuel Veloz tiene también su oportunidad para su primera pregunta. Adelante. Gracias, licenciado. Mi pregunta sería en esa misma línea. Basado en el orden y autoridad, ¿quién conforma y bajo qué procesos al pueblo de Israel para el advenimiento del Mesías? ¿Dios o los hombres? ¿Listo? Sí. Bien, gracias. Entonces empiezo ya. Bien, claro, el Antiguo Testamento es la primera alianza, es el primer pacto que Dios establece con un pueblo que viene de una promesa, un pueblo que el mismo Dios también empieza con Abraham, quien le llama el padre de la fe, que sigue con su hijo Jacob, con Isaac, con su hijo Jacob, y conforman 12 tribus, que esas 12 tribus de la tribu de Judá vendría el Mesías. Si uno ve el Antiguo Testamento, Carlos, es lo mismo del Nuevo Testamento. Es la historia de ese transcurrir de ese pueblo, que primero era un pueblo nómada, después viene Moisés, el gran legislador, que muchos se le atribuyen el libro del Pentateuco, pero eso solamente al parecer es una leyenda, porque hasta los mismos biblistas saben que los primeros escritos fueron ya para la época del reinado de Salomón, que es con lo que empieza la versión yavista, eloísta, deuteronómica, hasta 4 siglos antes, para las versiones de nuestros hermanos evangélicos con los profetas, pero el Antiguo Testamento es ese mismo transcurrir. Lo mismo que pasa en el Nuevo Testamento es esa historia, son esas alianzas, son esos pactos, hay patriarcas, hay jueces, hay reyes, hay profetas. ¿Cómo nosotros constatamos eso? En el Antiguo Testamento. Pero es lo mismo, ese Antiguo Testamento es lo que queda consignado de esa alianza que Dios hace con un pueblo. Por lo tanto, la autoridad en el Antiguo Testamento evidentemente es el pueblo de Israel. Cuando Dios empieza su alianza con Abraham, no habían sinagogas, no se iba a peregrinar al templo, no habían las grandes festividades como la Pascua, no se circuncidaban a los niños, o sea, todo eso es un proceso histórico que viene hasta Jesucristo, pero ese proceso se cumple con la nueva alianza. Por eso es que en Gálatas capítulo 6, versículo 16 dice que ya es el nuevo Israel de Dios. O sea, las promesas, las alianzas, el mismo Jesús viene de la nación de Israel, del linaje de David, donde vendría también el Salvador, el Mesías, María también y José vienen también de ese linaje. Entonces es la forma como Dios constituye ese pueblo, el único pueblo monoteísta de los otros pueblos, pero aún si usted le pregunta a un judío, él le va a decir que no solamente la Taná es la única que tiene autoridad, porque también están los Targum, también está el Talmud, también ellos tienen otros libros que complementan también a la parte de lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento. Y lo que consideran como tal sagrado y palabra de Dios es el Pentateuco. Los otros son libros históricos y libros proféticos que pues sabemos que hay una diferencia en cuanto al canon católico y el canon de las iglesias evangélicas. Esa sería mi respuesta. 3 minutos exactamente, entonces también, Carlos, tienes también 3 minutos y puedes empezar a partir de ahora. Adelante.
Licenciado, usted tiene una elocuencia extraordinaria. Yo por eso lo admiro y lo quiero y lo respeto mucho. Usted me dio una narrativa histórica de lo que dice la Biblia, pero le pesa tanto decir que Dios, el ordenamiento, ¿verdad? Y la conformación del pueblo de Israel viene por la palabra de Dios. O sea, a usted le pesa tanto. Usted prefiere hablar de Moisés, hablar de cómo ellos se fueron conformando cuando llegaron, que ahora me menciona la hipótesis documentaria. La hipótesis documentaria fue refutada en 1960 con los hallazgos arqueológicos. Eso de que Moisés no escribió nada, eso es una mentira del diablo. O sea, la Iglesia Católica también cree que Moisés escribió. Y usted viene con esta línea de la hipótesis documentaria refutada, que si estuviéramos debatiendo eso, pues usted no quedaría muy bien parado académicamente sobre esa base. Julius Wellhausen fue refutado. Hermann Schweitzer fue refutado. Reimarus fue refutado. Esos son inventos de teólogos libertinos. Ahora, como usted le pesa tanto, al final poquito se oyó así entre el susurro decir, claro, Dios conformó así bajitico, pero lo reconoce. Usted sabe muy bien que la palabra de Dios es la que ordena todo para el advenimiento del Mesías. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, no hay nada sin la palabra de Dios. Por eso le hice la pregunta, porque usted se está contradiciendo. Me trae la palabra de Dios, luego se quiere salir de ella, me trae la hipótesis documentaria, luego me dice que no, que Moisés, entonces, que no, licenciado, es la palabra de Dios. Bueno, yo lo voy a dejar hasta ahí porque ya usted me dio la respuesta. 1 minuto y 43 segundos. ¿Hasta ahí lo dejas? Sí, no, está muy bien. Bueno, entonces, conste que esto de las preguntas fue por nuestro amigo Carlos Manuel Veloz. No, a mí no me gusta. Que nos ponen aprieto a los dos. No, porque yo no hago debates para cuestionar la fe del otro. Yo hago debates solamente para. No, está muy bueno. Yo me estoy pero muy agradable. Dije qué formato quiere, pero pues no, me gusta más otro formato que es exposición contra refutación y ya conclusión. Bueno, voy a hacer una pregunta porque estamos en este diálogo siempre entre caballeros, cristianos, en ese ambiente de paz que lo podemos hacer sin necesidad de saltarnos ni hacer ningún tipo de ataque a la persona ni a la denominación. Quisiera conocer también, Carlos, en lo que el tema que nos propusimos es los rasgos o las características de la iglesia. En tu parecer, en los rasgos y características de la iglesia, ¿qué connotación tiene con la reforma protestante? Esa sería mi pregunta. Los rasgos de la iglesia de Jesucristo, ¿qué relevancia tiene con la reforma protestante? Adelante. Excelente pregunta. Excelente. Tiene una base sólida en la reforma, porque hay que recordar que Lutero en sus inicios estaba con un profundo cuestionamiento de su ser, ¿no? Que él se sentía pecador y que él entendía que las cosas que él hacía no satisfacían delante de Dios lo que él hacía. Por lo tanto, él escudriña las escrituras y encuentra una serie de cosas ahí, obviamente de manera progresiva. No quiere decir con esto que Lutero es nuestro referente como si fuera la autoridad por encima de la palabra de Dios. No, nosotros agradecemos ese movimiento de la reforma porque nos hizo volver a la base, volver a las escrituras, lo cual estaba secuestrada en un momento de la historia por un grupo de personas que le decía a todo un pueblo, a toda una comunidad cómo pensar y ni siquiera entendiéndolos en un idioma que ellos no dominaban. Pero nosotros vemos fundamento en esos pilares que nosotros encontramos de manera clara en la palabra de Dios y que yo demostré en toda mi tesis. Los pilares de ese conglomerado de unión para la cosmovisión cristiana evangélica está sustentado en ir a las escrituras. Y hasta ahora esos pilares no han sido cuestionados ni refutados en el término general para la comunidad cristiana evangélica. Que nosotros tenemos diferencias ya para hacer un estudio exegético, eso está bien porque es parte de esa preocupación de ir a la palabra de Dios. Pero de que tenemos un fundamento en el origen de la reforma protestante, claro que lo tenemos. Y más allá del origen de la reforma protestante, otros hermanos en la fe también iban a la palabra de Dios. Iban a la palabra de Dios. Es decir, es todo un proceso gradual, histórico. Usted que dijo en una de sus intervenciones que a mí no me gusta la historia, a mí me gusta la historia,
pero yo no le dedico toda mi plena confianza porque la historia puede variar con nuevos hallazgos, pero la Biblia ya la tenemos acá. Adelante, licenciado. Bien, gracias, Carlos. 2 minutos 20 segundos, reinicio el cronómetro y empiezo desde ya. Bueno, no podemos dudar, y yo soy de esa línea, que la herencia, la herencia de la Reforma Protestante es parte del patrimonio de la historia del cristianismo, pero no es ese cuento de hadas que a veces se nos quiere dar a conocer, porque siempre se alude mucho a los pecados, a las fallas humanas de la Iglesia Católica, y nosotros vemos que en la Reforma Protestante lo que Martín Lutero hizo fue formar un polvorín. No quiere decir que no hubieran bases para él, cierta manera, abusos que habían en la Iglesia a la cual él pertenecía, pero lo que sí es claro es que aún en el protestantismo no se cumple lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4:5, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, porque a la par de Martín Lutero empezaron otros grupos que empezaron a disputar la autoridad. Yo he escuchado mucho a nuestros hermanos apologistas protestantes cuando se reúnen en el canal de Carlos Manuel Veloz o en otros canales donde dicen, no, nosotros no, nuestras diferencias son muy pocas. No son pocas, son diferencias soteriológicas, son diferencias en cuanto a sacramentos, son diferencias en cuanto a la cena del Señor, son diferencias en cuanto a la predestinación. El mismo Martín Lutero dijo, por creer quitar un papa, créese más, porque después vinieron los anabatistas, empezaron a ir en contra de Martín Lutero. Después viene Juan Calvino, que no acepta lo de Martín Lutero en la cena del Señor, y después así sucesivamente se van formando diferentes grupos, en el cual pues hasta hoy en día muchos son conocidos, son también iglesias históricas, pero no hay una unanimidad de criterio. Esa iglesia tengo que rastrearla antes de la reforma, porque el mismo Jesucristo dijo que ni siquiera el poder de la muerte podrá vencer. Por lo tanto, yo le creo más a Jesucristo con su promesa que hizo en Cesarea de Filipo hacia el año 30, de que esa iglesia tendría que estar hasta la consumación de los siglos, y esa iglesia es a la cual yo pertenezco, es la iglesia que profesó que Jesucristo era verdadero hombre, que era verdadero Dios. Fue la iglesia que regó con su sangre los primeros 4 siglos del cristianismo. Fue la iglesia que dio grandes misioneros en América, en África, muchos de los cuales también con su propia vida. Fue la iglesia que nos dio el canon del Nuevo Testamento. Fue la iglesia que nos dio la Eucaristía, y fue la iglesia que nos dio el día domingo en contraposición al sábado, porque es una nueva alianza y es el nuevo Israel de Dios, sin desconocer, vuelvo a repetir, todo lo bueno también, lo santo que hay en las iglesias evangélicas, que también son parte de ese cuerpo místico de Cristo. Bueno, hasta ahí mi respuesta, 3 minutos, y vamos entonces a la última pregunta de nuestro amigo Carlos Manuel. No sé, Carlos, si quieres aprovechar para saludar a la audiencia, porque veo que hay casi 100 personas. Si quieres, puedes hacerlo. Bueno, un saludo a todos los que se conectan. Yo no estoy leyendo, se me complica leer aquí. Yo no puedo leer, pero los que están conectados con nosotros, pues tanto el licenciado Guido Rojas como yo les deseamos bendiciones y agradecidos de que estén compartiendo con nosotros. Estos debates son candentes, cada quien tiene su estilo, pero el amor y el aprecio que yo siento que creo que también que el licenciado pues profesa por nuestra persona, es algo de mucho valor, de mucho peso. Así que bendiciones a todos los que están conectados con nosotros. Vamos a esperar que venga el licenciado. Yo no puedo ver quiénes están conectados, pero bueno, los que estén conectados en el canal de el apologista Salvador Barragán, también bendiciones en el Señor Jesucristo, tanto católicos como evangélicos. Le deseamos que el Señor bendiga sus vidas. Licenciado, ¿usted me avisa? Sí, ya. Okay. Ya es que estaba conectando la batería. Dime, Carlos, bien, tu última pregunta. Y yéndome por esa misma línea, interesante, porque esa pregunta sí me gustó. Yo creo que esa es la pregunta del millón, la que usted me hizo. Yo también tengo ese cuestionamiento. La Iglesia Católica, conforme a varios amigos católicos que yo he hablado, tienen una serie de diferencias y también presentan una serie de
de consecuencias del pueblo católico que por tradición hace cosas que la iglesia no aprueba. Por ejemplo, cargar yeso, las procesiones, flagelarse de alguna manera que no acepta la autoridad eclesial, rendirle culto a muertos, que, bueno, algunos me han dicho, por ejemplo, de que ellos no están de acuerdo, pero que como hay una tradición cultural de países, el Vaticano no se quiere meter en eso, simplemente los deja. Yo le pregunto, el apóstol Pablo, cuando la iglesia estaba incurriendo en cosas que iban en contra de la palabra de Dios y del ordenamiento de el mandato de nuestro Señor Jesucristo, siempre fue firme y categórico en corregir a la iglesia a tiempo. ¿Usted considera que en esas divisiones de sedevacantistas, benevacantistas, aquellos que hacen cosas al margen de la iglesia y que la iglesia se queda callada, como algunas iglesias que incluso han llegado a desafiar al Papa casando homosexuales en Alemania, por ejemplo, y que hay un silencio que no es categórico para obedecer a la iglesia, porque es la que tiene la autoridad y no la palabra de Dios? ¿Usted entiende que eso es válido delante de los ojos de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, fueron como 10 preguntas en una, pero bueno, vamos a contestarle en esto. Sigue una misma línea. Sí, pero como 10 cosas. Vamos. No, y son más, yo porque no quise decirle más. Sí, no, mira, nosotros aceptamos que la iglesia, y es lo que me gusta a mí, la iglesia es, como decía San Agustín, es santa y pecadora. Creemos, y así mismo lo consigna la palabra de Dios, que por Jesucristo Él es la cabeza de la iglesia, Él es el pastor de la iglesia, Él es el que redime la iglesia, y Él es el que nos da esa promesa del Espíritu Santo, aún con las propias debilidades y fallas humanas. Lo que tú me dices a mí de divisiones, eso no es de ahora, Carlos, ni siquiera del protestantismo, ni siquiera del catolicismo. Esas mismas divisiones las hubo aún en tiempos de los apóstoles. Esas mismas, el mismo gnosticismo viene es tan antiguo como el mismo cristianismo. El mismo Pablo en sus cartas exhorta y regaña a los discípulos, por ejemplo en Corintio, porque dicen unos, ¿cómo es posible que ustedes ya estén divididos? Aún en tiempo de los apóstoles, unos decían yo soy de Cefas, otros soy de Apolo, otros yo soy de Pablo, y él mismo decía ¿por qué están divididos? Es lo que nosotros vemos ahí, por eso hubo necesidad del primer concilio. Vemos lo que pasó con Zafira y Ananías también, por su mismo egoísmo de querer dar una parte de esa ganancia y no ponerla a los pies de los apóstoles. Vemos también pecado, santidad, las mismas cartas que da el Apocalipsis a las 7 iglesias. Acá una le dice porque eres muy fría, porque te falta celo apostólico, porque el mismo Pablo decía que entre muchos de ellos también habían diferentes tipos de pecados. O sea, eso a mí no me aterra. O sea, la situación que hay hoy en día en la Iglesia Católica de divisiones, de cismas, de apostasía, de pecados, de fragilidad humana, todo lo que tú quieras. Yo me sostengo, como tú decías, por la palabra de Jesucristo, porque Él es el guardián de su iglesia. Lo mismo se demuestra hoy en día, que aún con todos esos pecados, con inquisición, con cruzadas, con todo lo que quiera, siga subsistiendo. Para mí ese es el mejor garante que demuestra que estamos en la verdad, por lo menos lo que yo creo, y que hasta el final de los tiempos Jesucristo va a cumplir su promesa, porque son palabras de vida eterna. El resto son debilidades, flaquezas humanas, venga de donde venga. Todos tenemos una culpa, todas las iglesias cristianas tenemos un mea culpa de división, de no cumplir lo que dijo Jesucristo en el huerto de Getsemaní, cuando dijo, Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado. Lo otro, ya el Espíritu Santo al final de los tiempos nos dirá realmente esas divisiones, por qué fueron, y veremos la perfección completa y a Dios tal cual, cara a cara, donde Él será todo en todo. Y también creo que todos los cristianos son parte de ese cuerpo místico de Cristo por el bautismo, por Jesucristo y también por las Escrituras, que son 3 cosas que nos unen teológicamente hablando desde el mismo Concilio Vaticano II. Bien, ahí también se me fueron también 3 minutos y 30 segundos. Creo que fue un debate muy ameno, más o menos lo que habíamos establecido. Me falta la refutacioncita. Sí, perdón, sí, disculpa, Carlos, qué pena, sí, vamos sí, vamos con tu refutación, disculpa, 3 minutos a partir de ahora, Carlos, gracias.
No, y esta refutación es una refutación armónica porque por lo menos en esta última pregunta, sentí que recuperé al amigo honesto Guido Rojas, porque usted le ha dado todos los puntos a la iglesia católica, a la iglesia cristiana evangélica frente a la iglesia católica romana. ¿Por qué? Porque usted dice, y cito, yo le creo a Jesucristo, y luego termina diciendo, yo le creo a la palabra de Cristo. Entonces le dio la autoridad de la sola escritura. Eso me agrada bastante. Usted considera que es por medio de la fe en Jesucristo. También me dio ese punto. Usted considera que la gloria y la gracia vienen de la gloria a Dios y la gracia es de Dios, ¿verdad? Usted me dio esa parte también. O sea, al final también terminó reconociendo la autoridad que nosotros reconocemos los evangélicos. Ahora, eso me permite aprovechar para yo clarificarle algo que ustedes tienen completamente confusos. Es que nosotros, todo aquel que se diga evangélico, todo aquel que se diga lo que sea protestante, que no se apegue a la palabra de Dios, a la corrección de la palabra de Dios y haga cosas completamente contrarias a esos elementos que yo le presenté, no importa que le diga a usted que es evangélico, nosotros no lo aceptamos, no lo reconocemos porque nosotros filtramos todo a través de la palabra de Dios. Usted tiene razón, usted dice, yo le creo a Jesucristo, a su palabra, yo también, pero alguien que venga con algo que violente esos pilares que yo le presenté a usted, que creemos los evangélicos, no forma parte de la comunidad del pueblo de Cristo. Pudiera ser uno disfrazado, pero no es un cristiano evangélico. Entonces, eso es un error, un grave error, porque no entienden la profundidad de la naturaleza de lo que creemos los evangélicos. Son esos 5 puntos. El que violenta eso, nosotros en corrección, primeramente, y si no se apega a la corrección de la palabra de Dios, como usted muy bien dijo, esas diferencias de la iglesia católica, sabemos que la tenemos, pero es que la iglesia católica se queda de brazos cruzados a lo largo de la historia y eso es lo que hemos visto. Al día de hoy, un montón de seguidores, 1.200 millones de católicos hacen un montón de cosas que se supone la iglesia católica no lo manda y la iglesia católica por no romperle esa línea cultural, porque hay viejitas que no se le puede decir que lo que están haciendo van en contra de Cristo, van en contra de lo que ustedes se supone como autoridad de iglesia, no aceptan, pero ustedes permiten ese paganismo. Son ustedes que lo permiten, los evangélicos no. Los evangélicos cerramos categóricamente a aquel que se vuelva anatema en contra de las escrituras. Nosotros lo corregimos en privado. Si no nos hace caso, lo corregimos en público. Si no le hace caso a las autoridades dadas por Cristo de la iglesia evangélica, en público nosotros lo tenemos por gentil y publicano. Ustedes no. Ustedes abrazan a los gentiles y publicanos. Budistas, abrazan a musulmanes, son capaces hasta de decir, algunos apologistas, no sé usted, que hasta se salvan sin Cristo, porque la puerta del cielo se la abrieron a todos los pecadores, porque la autoridad la tiene la iglesia, no la palabra de Dios. Entonces, qué bueno, licenciado, que usted recuperó ese discernimiento. Gracias. Bien, 3 minutos 14 segundos y bueno, ya con eso finalizado, porque es 1 hora 30 minutos lo que le había dicho a Carlos Manuel Veloz, porque ya tengo que retirarme. Le agradezco el que hemos tenido este compartir. Para mí siempre ha sido, siempre lo veo así, es un compartir muy interesante, con argumentos muy buenos de ambas partes. Bendiciones a las casi 90 personas que están conectadas en tu canal, sean católicos y evangélicos. Yo les mando, como siempre, un fuerte abrazo, un saludo en el nombre de Cristo Jesús, aquí de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Bendiciones para ti y también para tu apostolado, y como me lo habías ya dicho, pues lo retransmitiré en mis redes sociales. Gracias. Muchas gracias a usted, licenciado. Aunque estos debates, cada uno pues tiene su estilo, yo lo digo, yo le tengo un gran amor en Cristo. Yo creo que ustedes, de los católicos, el único que me pudiera ser católico a mí, romano, el único que pudiera hacerme es Guido Rojas por su forma de ser, su educación, su nivel, no se muta, no se molesta. Él me ama en Cristo, yo lo sé, él sabe que yo tengo un estilo ahí fuerte, pero es una gran persona y para mí siempre va a ser un privilegio. Yo le agradezco a Dios por haberle conocido. Para mí siempre será un privilegio compartir con él. Obviamente él quiere que yo me vaya para allá. Yo quiero que el Señor lo traiga para acá, pero estaremos ahí presentando argumentos y aprendiendo, que es lo más importante. Esperamos que ustedes hayan disfrutado este interesante debate. Nos vamos a ver en una próxima entrega. Hermanos y amigos, compartan el video. Si pueden darle un like, denle un like para que nos ayuden a seguir promoviéndonos en estas redes sociales.
Y si no se han suscrito, pues les invitamos a suscribirse, tanto en mi canal como en el canal del licenciado Guido Rojas cuando lo retransmita, y también en el canal del hermano Salvador Barragán, apologista Salvador Barragán. Nos vamos a ver en una próxima entrega y les deseo, como siempre, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo les bendiga.